Bienvenidos a una nueva conferencia de la Logia Blavatsky. En esta ocasión tengo el gusto de presentar a nuestra querida hermana Dulce Yasmín Salazar, que pertenece a la Logia Aura de la Ciudad de México. Ella misma vive en la Ciudad de México y nos tiene acostumbrados a presentarnos información muy valiosa y lo hace de una manera muy, muy amable siempre, brillante y bien explicado todo. Así que el tema que hoy nos presenta es origen, significado y función de la vida. Muchas gracias, querida Yasmín. Adelante, por Pero favor. bueno, el tema es el origen, significado y función de la vida. Un tema muy complicado. Debo decirles que se me hizo un poquito complicado, pero la verdad es que muy profundo, muy buen tema. Espero poder compartirles lo mejor, como dice Enrique, de mi investigación. Vamos a pasar la siguiente, Carito. Entonces vamos a empezar con la parte más, como más macrocósmica, y nos vamos a ir como poco a poco llegando hasta la parte más, un poquito más puntual que nos habla la teosofía. Con respecto a la parte del origen de la vida, vamos a empezar con su origen. Y para eso, pues tenemos que hablar de todo, porque el origen de la vida no solamente somos nosotros como seres humanos, sino está todo lo que contiene como tal el universo. Para esto, pues nos tendremos que ir a la cosmogénesis. Entonces vamos a hablar un poquito así muy resumido de esta parte. De hecho, me daban muchas ganas de poner el esquema que siempre nos pone este Jauli, que es muy didáctico, pero bueno, en este caso vamos a empezar. Entonces nos dice que en la primera instancia que nos está hablando de esta génesis de los dioses, de los hombres, no sé si se acuerdan que nos habla de ese punto en el círculo, que es donde empieza todo. Dice, teniendo origen en uno y el mismo punto, que es la unidad absoluta, la eterna, la inmutable, universal. Y de ahí viene ya lo que ya conocemos primero, segundo, tercer logos, en donde ya nosotros en el tercer logos ya se empieza a manifestar toda esa ideación cósmica que está ahí. Entonces, bueno, nos habla en esta parte, dice, en su aspecto primario manifestado, la hemos visto venir a ser, uno, la esfera de la objetividad, o sea, de ese puntito viene de donde se va a emanar todo, y de lo físico, de esa sustancia primordial y fuerza que es centrípeta, que es centrífuga, positiva, negativa, macho, o sea, todas las definiciones porque lo es todo. En segundo punto nos dice que en el mundo de los metafísicos, el espíritu del universo o ideación cósmica, el segundo logos, llamado por algunos el logos, este logos es el ápice del triángulo pitagórico, es donde empezamos con el padre, madre y, y la parte de nosotros, de ya lo manifestado. Cuando el triángulo se completa, se convierte en la tetractis o en el triángulo, en el triángulo en el cuadrado, que acuérdense que el cuadrado ya es como nosotros nos manifestamos. Y es el símbolo doble del tetragramatón, que hace esa unión de, vamos a decir, el espíritu con la materia, de 4 letras en el cosmos manifestado y de su triple rayo radial en lo inmanifestado, su noumeno. Bien. Expresado más metafísicamente, la clasificación que se da aquí en causas finales cósmicas es más de conveniencia que de absoluta exactitud filosófica. Al principio de un gran Manvantara, o sea, cuando todo empieza a manifestarse, para Brahma, se manifiesta como Mula Prakriti y luego como el Logos. Este Logos es equivalente a la mente inconsciente universal de los panteístas occidentales. Constituye la base del aspecto sujeto del ser manifiesto y es el origen de todas las manifestaciones de la conciencia individual. De ahí cada uno de nosotros, los átomos, todo lo que se manifiesta ya en este mundo físico. Mula Prakriti o la sustancia cósmica primordial es el fundamento del aspecto objeto de las cosas, la base de toda la evolución y cosmogénesis objetiva. Dice, la fuerza
pues no surge como tal de la substancia primordial de la latencia parabrahmánica, sino que es ella misma la substancia primordial, la transforma, o sea, ella misma se transforma en energía del pensamiento supraconsciente del logos infundido, por decirlo así, en la objetividad de este último, salida de la latencia potencial de la realidad única. No sé si lo puedo explicar, pero es esa parte del segundo y tercer logos en donde ya está espíritu materia y se logra a través de todo ese, mm, de ese pensamiento, de esa ideación, de esa substancia, ya ahora sí ya manifestar, darle una forma. De aquí emanan las leyes maravillosas de la materia, de aquí la marca primordial tan inútilmente discutida por el obispo Temple. Dice, bueno, tenemos que hablar entonces también de este llamado hombre celeste o tetragramatón, el hombre primordial, el cual es el protógonos, ticón, el primogénito de la deidad pasiva y la primera manifestación de la sombra de esta deidad. Es la forma o idea universal que engendra el logos manifestado, de lo que ya hablábamos hace ratito. Es el Adam Kadmon o el símbolo de 4 letras en la Cábala del universo mismo, llamado también el segundo logos. El segundo surge del primero y desarrolla el tercer triángulo. Y de este último, la hueste interior de ángeles son generados los hombres. De ahí venimos nosotros, de los 7 primordiales, ya después de esto. El lector debe tener presente que hay una gran diferencia entre logos y demiurgo. Ahí no, nos hace como esta parte también del macrocosmos y el microcosmos. Dice, pues el uno, o sea, el logos, es espíritu y el otro es alma. Entonces vamos a recordar que la parte del espíritu viene de la conciencia universal y la parte del alma ya viene del manas inferior, el alma animal, todo lo que ya conocemos, más o menos para recordar. Por otra parte, el hombre era considerado en varios sistemas como el tercer logos. ¿Por qué? Pues porque ya somos esa manifestación. El significado esotérico de la palabra logos es como tal lenguaje o palabra, verbo. Es la conversión del pensamiento oculto en expresión objetiva, como sucede con la imagen en la fotografía. Aquí nos da como un ejemplo muy claro de cómo entender ese segundo y ese tercer logos, en donde lo primero es cómo pensamos que va a formarse y el segundo ya es esa imagen que ya vemos plasmada. En el ejemplo que nos da es una fotografía, que es complejo porque estos dos están unidos, no están separados. Nosotros los separamos para entenderlos, pero realmente el segundo y el tercer logos vienen muy de la mano. Dice, el logos es el espejo, entonces ya como el ejemplo más evidente nos dice, el logos es el espejo que refleja a la mente divina. Por lo tanto, el universo es el espejo de logos, aunque este último es el S de aquel universo. Así como el logos refleja todo en el universo del pleroma, así también el hombre refleja en sí mismo todo lo que ve y encuentra en su universo, la tierra. Entonces nosotros también manifestamos todo lo que hay en nosotros, macrocosmos, microcosmos, como es arriba, es abajo. Y nos aclara, todo universo, mundo o planeta, tiene su logos propio. Esto dice la doctrina. El sol siempre fue llamado por los egipcios el ojo de Osiris, y él mismo era el logos, el primer engendrado, o la luz manifestada del mundo, la cual es la mente y la inteligencia divina del oculto. Solo por el rayo séptuple de esta luz podemos llegar a conocer el logos por medio de el demiurgo, considerado a este último como el creador de nuestro planeta y de todo lo que a él pertenece. Entonces, todo esto lo estamos platicando porque el tema es el origen de la vida, el origen de todo. Y el demiurgo forma una parte muy importante porque es ese creador de nuestro planeta y de todo lo que a él pertenece. Y al primero como la fuerza directa de este creador. Y ahí nos dice,
no podemos entrar en este debate de, entonces se creó lo bueno, se creó lo malo, se creó el sufrimiento. Podemos verlo así desde nuestra mente, desde nuestro manos inferior. Sin embargo, dice, este creador no es ni bueno ni malo, per se, pero sus aspectos diferenciados en la naturaleza lo hace asumir uno u otro carácter. O sea, nosotros le damos ese sinónimo o esa definición de qué es bueno y qué es malo, pero realmente todo lo viene de lo mismo, y esto se relaciona con algunos temas que hemos dado en otras ocasiones de Lucifer, del bien y el mal, en donde realmente todo viene de lo mismo y todos somos lo mismo. Y bueno, aquí puse la definición que viene en el glosario teosófico para demiurgos, para aquellos que no tenemos esa parte también definida. Dice, el demiurgo o artífice, el supremo poder que construyó el universo. Los francmasones derivan de esta palabra su expresión del supremo arquitecto. Entre los ocultistas, o sea, para nosotros es el tercer logos manifestado o segundo Dios de Platón, siendo el segundo logos representado por él como el Padre, ¿no? Y venimos la Trinidad, Padre, Madre. La única deidad que osaba mencionar como iniciado en los misterios. Y bueno, seguimos hablando un poquito de este hombre celeste. Dice, en China los hombres de Foji o el hombre celeste son llamados los 12 Tien Huan, las 12 jerarquías de los Dayans o ángeles, con rostros humanos y cuerpos de dragón, representado el dragón a la sabiduría divina o al espíritu. Y ellos crean a los hombres encarnándose en 7 figuras de barro, tierra y agua, hechas a semejanza de ellos, Tien Juan. Una tercera alegoría, las 12 heces de los Edas de los escandinavos hacen lo mismo. O sea, nos pone varios ejemplos de estos 12 y dice, todas estas alegorías se dirigen hacia un solo y mismo origen, hacia la naturaleza doble y triple del hombre, doble como varón y hembra, triple por ser internamente de esencia espiritual y psíquica. O sea, es nuestro desarrollo no va a ser unilateral, sino que siempre va acompañado pues de ese cuerpo septenario. Va a desarrollarse nuestra mente, nuestro cuerpo físico. También acuérdense que cada encarnación vamos a ir cambiando de sexo, de físico, porque vamos a ir evolucionando en un conjunto, no solo es una forma por separado. Entonces, bueno, parte de lo que estábamos hablando es el origen, ¿de dónde venimos? Bueno, pues tendríamos que plantear toda esta parte de la cosmogénesis, de la antropogénesis para ver de dónde venimos. Pero más o menos quise dar un resumen para que recordemos un poco esta parte que ya en varias ocasiones se han tratado por otros ponentes. Y bueno, ¿cuál es entonces la definición de vida? Este viene del glosario teosófico y nos dice, bueno, pues es que todo es vida y cada átomo de polvo mineral es una vida, aunque está por encima de nuestra comprensión y percepción. La vida se halla en todas partes del universo, como se halla también en el átomo. Todo es orgánico y vivo, y por lo tanto, todo el mundo parece ser un organismo viviente, dice Paracelso. Afirman los ocultistas que todas las fuerzas admitidas por los sabios tienen su origen en el principio vital, la vida, una colectivamente de nuestro sistema solar, siendo la vida una parte, o mejor dicho, uno de los aspectos de la vida única del universo. Y aquí algo muy importante, dice, realmente la vida es la divinidad, o sea, lo es todo. Para Brahman, más para manifestarse en el plano físico debe de ser asimilada. Y como el cuerpo físico es demasiado denso para ello, ha de tener un intermediario, que es nuestro cuerpo astral. Entonces, para mí, esta definición, aunque tal vez muy sencilla, me abrió un panorama muy grande porque entonces a veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿para qué la vida?
para trabajar, para tener hijos, para casarnos, ¿para qué? Y entonces, desde la definición, ya esto nos cambia todo, porque nos dice, pues la vida lo es todo. Y la vida es la divinidad, es para Brahma. O sea, y nos pone el ejemplo, un átomo es la vida, el átomo no va a la escuela, el átomo no estudia, el átomo no gana dinero, y entonces ahí nos pone a pensar mucho cuál es la verdadera definición de qué es la vida y también entramos un poco en esta parte de cuál es su función entonces. ¿Por qué? Porque entonces si el átomo no gana dinero, si el átomo no genera lo que nosotros generamos, no tiene un auto, entonces ¿cuál es la función de la vida? Las plantas, los animales, etcétera. Es algo muy, muy complejo, pero que tal vez nos haga reflexionar, analizar, interiorizar realmente por qué estamos aquí, por qué tenemos esta oportunidad de estar en esta encarnación. Vamos a ir entonces a la siguiente, que desde mi punto de vista se enlazan, que es la función. Entonces, para poder hablar de la función de la vida, pues desde mi punto de vista, que puedo estar equivocada, tenemos que hablar de la ley de evolución, porque aquí nos aclara. Dice, la ley de la evolución es un axioma fundamental, o sea, es algo que está ya escrito, de la sabiduría antigua, ya que se nos enseña el desarrollo progresivo de todo. Entonces, ese para mí sería parte de la respuesta. ¿Para qué la vida? ¿Cuál es la función de la vida? Para el desarrollo progresivo de todo. El átomo se está desarrollando, la planta está evolucionando, las piedras están evolucionando, nosotros evolucionamos, todos estamos evolucionando, más lento, más rápido, pero todos estamos en ese proceso. Dice incluso de los átomos. Sin embargo, evolución en el sentido original del término, desafortunadamente la palabra ha perdido mucho de su significado primitivo y se ha asociado demasiado con el aspecto de la forma, o sea, con el aspecto de los seres, o sea, que si venimos del mono, que todos estos cambios de Darwin, etcétera. O sea, pareciera que ese término se le ha dado a la evolución cuando nos dice, aquí, este lo saqué de los principios axiomas de la doctrina secreta, nos dice que esto viene de algo más profundo. Dice, se ha asociado demasiado con el aspecto de la forma de los seres o con su aspecto de vehículo, con el que Jivatma o mónada debe vestirse a fin de manifestarse en esta esfera. Sin embargo, la evolución propiamente definida consciente en el desenvolvimiento de facultades y potencialidades inherentes al ser en sí mismo. O sea, aquí está la respuesta. La voy a volver a leer porque la leí como un poco mal, pero dice, sin embargo, la evolución propiamente definida consiste en el desenvolvimiento de facultades y potencialidades inherentes al ser en sí mismo. O sea, nosotros pensamos que solo somos este ser, que solamente podemos dormir, comer, como dice Jauli, reproducirnos, pero tenemos muchísimas más capacidades que no sabemos, que apenas estamos despertando, que apenas estamos tratando pues de que nos caiga el 20, ¿no? Estos seres de otros planetas, hablábamos en alguna ocasión de la parte de la astrología, de los elementales, que vamos a hablar un poquito más adelante. O sea, hay tantas cosas que influyen para nuestra evolución, para nuestra vida diaria, que pareciera tan pequeño lo que a veces en la vida normal llega a pensar la gente de lo que somos. Dice, la palabra evolución proviene del latín, de afuera, volveré, voltear o enrollar. De aquí que envolvere, evolucionar, signifique sacar hacia afuera, desenrollar. En otras palabras, desplegar, tal como una flor despliega las potencialidades envueltas dentro del botón. Un poco me recordó esta parte de la flor de loto,
que va saliendo del fango y pum, cuando florece. Nosotros así es sacar de nuestro interior todo eso que verdaderamente somos, porque ya estamos en el exterior aparentemente manifestados, pero es sacar lo que verdaderamente somos, desenvolver, desarrollar eso que verdaderamente es nuestro yo. Y seguimos hablando entonces un poquito de esta evolución y nos dice, se nos enseña que la evolución es un ciclo eterno de devenir, muy importante. Entonces también a veces decimos, bueno, ya se va a acabar esta vida, ya, pues nos faltan muchas, nos faltan muchas, no se cansen. Y paciencia, como dicen, lento que llevo prisa. Dice, la evolución vista desde sus diferentes puntos de vista, es decir, como la mónada universal, aquí nos aclara que podemos tener estos dos aspectos, verla como desde la parte de la mónada universal que somos todos en conjunto y la mónada individualizada y los aspectos principales de energía evolutiva después de la diferenciación. La puramente espiritual, la intelectual, la psíquica y la física. Ya hablábamos hace ratito de que esta evolución no es unidireccional, no es solamente una parte de nuestro ser va a evolucionar, sino que vamos evolucionando en un conjunto. Puede ser formulada de esta manera como una ley invariable, un descenso del espíritu en la materia. Aquí nos empieza a hablar un poquito de este arco descendente y este arco ascendente, al que también estamos nosotros sometidos a esta parte cíclica. Entonces, de donde venimos de lo más sutil y nos vamos a ir hasta el último punto de lo más denso, que ya lo pasamos, y ahorita vamos en ese arco ascendente, pero es ese mismo arco descendente y ascendente es evolución, es evolucionar y de hecho involucionar. Ahorita nos va a hablar un poquito de eso. Dice, con la disipación correspondiente de la forma concreta y la substancia hasta el estado laya. O sea, cuando vamos a ir ya subiendo, pues vamos a llegar hasta el estado laya o lo que la ciencia llama el punto cero y más allá. Una vez que se ha captado el espíritu de la filosofía esotérica, estos estados se hacen absolutamente necesarios por simple lógica y consideraciones análogas. Entonces, este arco descendente, esto de ir de lo sutil a lo más denso y de lo más denso a lo sutil, es necesario, es parte del aprendizaje, no hay manera, es como que yo quiero manejar, pero pues no sé dónde está el volante, no sé dónde está el pedal, no sé dónde está nada, no lo voy a lograr. Entonces, si nosotros queremos evolucionar, tenemos que descender a lo más denso y volver. La siguiente, Carito, dice, todo el orden de la naturaleza revela una marcha progresiva hacia una vida superior. Esto es súper importante porque entonces a veces nos desesperamos, pero no, nos dice, tranquilos, toda la parte de nuestra naturaleza, de nuestro ser, va a una marcha progresiva. A veces, aunque en nuestra vida diaria pensemos que vamos en retroceso, ya la regamos, esa parte vamos siempre a una vida superior, siempre vamos a ir mejorando y acuérdense, es una espiral que siempre va hacia arriba y a lo mejor vamos a pasar por lo mismo, pero siempre un paso más, o sea, ya no estoy como antes, sino un paso más adelante. Hay diseño en la acción de las fuerzas aparentemente más ciegas. Todo el proceso de evolución, con sus interminables adaptaciones, es una prueba de esto. Las leyes inmutables que extirpan las especies poco fuertes y débiles para hacer espacio de las fuertes y las cuales aseguran la supervivencia. Aquí nos habla un poquito de esto que la ciencia nos dice, en donde nos dicen que hay una teoría de la evolución, la que nos dijo Darwin, y que entonces van a ir sobreviviendo aquellos que sean los más fuertes, con las mejores capacidades. Pero aquí nos dice, cuidado, porque dice, el mero hecho de que ocurran estas adaptaciones, de que el más apto sobreviva en la lucha por la existencia, muestra a lo que se le llama naturaleza inconsciente.
es en realidad un agregado de fuerzas manipuladas por seres semi-inteligentes, o sea, elementales, guiados por espíritus planetarios superiores. O sea, eso que el más fuerte fue el que y evolucionó y ahora su pico es diferente, no tiene un, o más bien tiene una causa más profunda, tiene un porqué más profundo. Y eso también es importante. Estamos en esta encarnación y todo lo que es la vida, estamos interconectados y los elementales nos ayudan y nosotros a ellos, aunque no nos demos cuenta, los espíritus planetarios, o sea, todo está interconectado y no estamos solos. Y entonces esos cambios adaptativos de evolución no son por azar, no son porque le tocó a este periquito y a nosotros o a las personas que viven en África, sino que son por una causa. Dice, cuyo agregado colectivo forma el verbum manifestado del logos inmanifestado y constituye a un mismo tiempo la mente del universo y ley inmutable. Y entonces nos habla nuevamente de esa parte en donde decíamos, no solo es evolucionar, tenemos que involucionar. Nos dice, es involución y evolución. En sánscrito, pabriti, nibriti. Así como la evolución significa el desenvolvimiento, el desarrollo, que ya estamos en esa parte, de lo que ya existe y está latente, o sea, tampoco es que vayamos a descubrir que sabemos hacer cosas nuevas, sino que ya somos, o sea, es descubrir lo que ya somos. La involución significa el envolver, el enrollar, lo que ya había sido desenrollado. La involución y la evolución son dos nombres para dos frases del mismo proceso de crecimiento, o sea, son parte de lo mismo y son eternamente coactivas e interactivas, o sea, siempre van una de la otra. Pralaya y Manvantara, siempre vamos a evolución, todo, y el arco ascendente siempre va a estar. Pravriti designa eso que es denominado el arco descendente, el descenso del espíritu a la materia. También se le llama el arco oscuro, puesto que la materia eclipsa gradualmente al espíritu más y más hasta que el espíritu es obscurecido. Cuando se alcanza el punto medio del grado ciclo, esto es, cuando se alcanza el punto más bajo del arco descendente y la materia ha sido evolucionada hasta su más grande capacidad, comienza el salto hacia arriba, comienza a hacerse más operativo. Ahora ya no es Pravriti, ahora estamos en Nivriti. Comienza a manifestarse en mayor medida un proceso regresivo en el que la materia evoluciona y el espíritu evoluciona. Ya estamos en esa parte, si es que ya estamos un paso adelante. Así que Nibriti es equivalente al arco ascendente, el cual es denominado también el arco luminoso, ya que en las últimas fases del gran ciclo de materia se hace virtualmente luminosa. Bien, y nos habla también aquí este libro de Principios, Axiomas y Doctrina de la Filosofía Esotérica, de los tres esquemas de evolución del hombre. Dice, la teosofía, al igual que la ciencia, enseña la teoría de la evolución. Sin embargo, aquí tenemos diferencias con la ciencia. Dice, a diferencia de esta última, considera que este desarrollo evolutivo gradual de la estructura humana física del hombre constituye tan solo uno de los tres aspectos de este esquema evolutivo. La doctrina secreta postula tres esquemas simultáneos de evolución para el hombre, y aunque estas líneas de evolución pueden separarse para propósitos de estudio, en realidad no se llevan a cabo de manera independiente, dado que los tres procesos se dan de manera concurrente. Dice, claramente puede verse ahora que en la naturaleza existe un esquema evolutivo triple para la formación de los tres upades periódicos, o más bien tres esquemas separados de evolución, que en nuestro sistema están inextricablemente entretejidos y entrelazados por completo. Estos son la evolución monádica, la intelectual y la física, o sea, va a evolucionar todo.
siempre recordando que Atma pues no cambia, lo evoluciona todo lo demás, pero Atma realmente no cambia. Estos tres son los aspectos finitos de los reflejos del campo de la ilusión cósmica de Atma. El séptimo o la realidad una. Como esa es la realidad una, ese no, pero todo lo demás sí va a tener esa evolución, ese crecimiento. Entonces, hablando de nuestra constitución septenaria, que acuérdense que se refleja en todo, porque somos microcosmos, macrocosmos, la evolución o nuestra función es evolucionar cada uno de esos siete em, cuerpos, si le podemos llamar así, o principios, y ir hacia ese arco ascendente para recolectar todas esas experiencias y llevarlas a lo que realmente somos, a la realidad una. Entonces ya nos dice, la mónada, la monádica, tal como lo denota el nombre, está concernida con el crecimiento y desarrollo de la mónada en fases aún más elevadas de actividad en conjunto con la intelectual y la física. La intelectual, por su lado, representada por las Manasa, Dayanis, los Devas solares, los dadores de la inteligencia y conciencia del hombre. La física, representada por los Chayas, de los pitris lunares, alrededor de los cuales la naturaleza ha concretado el actual cuerpo físico. Este cuerpo sirve de vehículo para el crecimiento usado usando una palabra engañosa y y transformaciones a través de manas y debido a la acumulación de experiencias de lo finito en lo infinito, de lo transitorio en lo eterno y absoluto. O sea, vamos agarrando todas esas experiencias. Cada uno de estos tres sistemas tiene sus propias leyes y está gobernado y guiado por diferentes conjuntos de dayanes más elevados o logoi, que es lo que decíamos, no estamos solos, hay un conjunto de interacciones de muchos seres de distinta, a la mejor jerarquía, que están con nosotros. Cada uno está representado en la constitución del hombre, el microcosmos del gran macrocosmos, y es la unión de estas tres corrientes en él lo que lo hace el complejo ser que él es ahora. Dice entonces, cada ego tiene tras sí el karma de pasados manvantaras. Entonces, ahí me sonó un poquito esta parte de queremos saber de nuestras vidas pasadas a veces, pero si fuéramos tan conscientes de pensar, los primordiales ya traían, porque ellos ya habían dado este ciclo de evolución en otros planetas. Entonces, ellos ya traían karma de esos pasados manvantaras. Entonces, si queremos nada más ver una, dos encarnaciones, pues no vamos a estar súper mega limitados, porque viene de un- un- una cosa más profunda y no podemos decir pasado porque recuerden que el tiempo no es lineal, pero sí venimos de una cosa tan grande que no podemos limitarla a una, dos, tres o varias encarnaciones. Sería algo muy limitado y a lo mejor hasta confuso. Hay siete jerarquías de egos, algunos de los cuales, como por ejemplo, son los de los tribus salvajes, y nos pone este ejemplo, que están comenzando, por decirlo así, su actual ciclo, o sea, aquellos que están en África, que apenas, que todavía son carnívoros, bla, bla, entonces, pues, este, bueno, no, no son carnívoros, son los que comen carne, ¿cómo se les llama? Se me fue la palabra, bueno, ahí me dieron al ratito. Dice, que carne humana. El ego surge con conciencia divina, sin pasado ni futuro ni separación, pues tarda mucho en advertir que él es él. O sea, cada encarnación vamos a estar así como, no hay pasado, no hay futuro, no hay más, y empezamos aparentemente nuevamente. Y solo al cabo de muchas vidas discierne por experiencia que es un individuo terminando el ciclo de sus reencarnaciones. Continúa siendo la misma conciencia divina, pero se ha convertido en una conciencia autónoma e individualizada. Eso también es otra pregunta. Bueno, ¿por qué de la vida
la función, etcétera, pues, porque vamos a ir recolectando todas esas experiencias y vamos a llegar a lo que verdaderamente somos. Yo entiendo que nos dicen: "No nos podemos desesperar", porque esto tiene un objetivo, que es llegar a esa misma conciencia divina y encontrarnos para saber quiénes somos. Yo lo veo como el ejemplo, a lo mejor escucho mucho a Isaac, pero es muy, muy bueno en sus ejemplos. Esta parte, si yo no conozco la oscuridad, pues no sé qué es la luz. Si yo no sé qué es esto, la materia, a lo mejor no me puedo conocer realmente quién soy, ese ser divino que soy, de dónde vengo realmente. Dice, el sentimiento de la responsabilidad dimana de la presencia de la luz del ego superior. Y aquí nos dice, bueno, ¿y cómo a lo mejor nos preguntamos, ¿y cómo le hacemos? ¿No? Entonces yo entiendo que ahí nos da una respuesta. Dice, según va individualizándose el ego, en su ciclo de reencarnaciones, reconoce con mayor advertencia, por efecto del sufrimiento, la responsabilidad que finalmente le lleva a la conciencia propia de todos los egos del universo. O sea, eso que para nosotros es sufrimiento, que si lo vemos desde el mana superior, es que no existe porque no hay bien, no hay mal, sino que es lo que tiene que ser. Pero bueno, vamos a suponer que ese sufrimiento que vivimos en cada encarnación tiene un propósito que nos va a llevar a la conciencia propia, la de todos los egos del universo. Nos vamos a reconocer como ese ser absoluto para tener idea o sensación de todo. Ha de pasar individual y no universalmente por todas las experiencias. O sea, pues ni modo, nos toca porque individualmente tenemos que pasar por todas esas experiencias y a fin de que al reintegrarse vuelva a la misma omnisciencia de la mente universal, más el recuerdo de todo cuanto pasó. Aquí recuerdo una vez, no recuerdo en dónde, leí una parte de los budistas que decían, es que todos, o sea, de tantas reencarnaciones que ya tenemos, todos hemos sido ya nuestros papás, todos hemos sido ya esposos, todos hemos sido, o sea, todos ya hemos sido todos, porque tenemos que pasar por todas esas vivencias. No podemos escaparnos. Y esta parte se me hace muy importante porque entonces es, pues no juzgar, vernos como esa unidad que somos para esta evolución. Ahora nos toca ser humano, al átomo le toca ser átomo, a la planta le toca ser planta, pero nosotros humanos, pues entonces no juzgarnos, sino saber que todos fuimos todos y aquella persona que tanto me cae mal, pues eso ya fui o eso seré. Entonces tener un poco de paciencia. El día de ser con nosotros, ha de recordar, o sea, cuando realmente veamos quién somos, ha de recordar el ego todos los ciclos de sus pasadas. Ahí sí, ya nos va a tocar cuando realmente hagamos unidad con el todo, con nosotros mismos. Vamos a recordar todas estas reencarnaciones y no solamente las que vimos en este planeta, sino dice en todos los manvantaras anteriores. Entonces, al ponerse el ego en contacto con la tierra, los 7 principios se resumen en uno y ve cuánto en la tierra hizo. O sea, nos vamos a dar cuenta de, todo esto valió la pena porque todo esto aprendí. Ve la corriente de sus pasadas encarnaciones iluminada por una divina luz. Ve la humanidad en conjunto, pero todavía perdura el sentimiento de individualidad, un algo que que es siempre yo. Dice, y esto igual es una parte de eso de la respuesta, ¿no? ¿Y cómo le hacemos? ¿Y cómo le seguimos haciendo? ¿Pero qué más? Dice, el ego superior es a manera de un globo de luz pura y divina, nuestro mana superior, una unidad de un plano superior en que no cabe diferenciación. Al descender en un plano de diferenciación, o sea, cuando se va diferenciando, va a emanar un rayo que solo puede manifestarse por medio de la ya diferenciación personalizada. Una porción de este rayo, el manas inferior, puede cristalizar de tal manera durante la vida que se identifique con kama y permanezca asimilado a la materia.
más la porción que se conserva pura, forma el antakarana. Entonces, esta conexión de mana superior y mana inferior, y nos dice todo el destino, y eso es muy importante porque estamos buscando estas respuestas y para qué es, qué función tiene la vida, todo eso. Bueno, dice todo el destino de una encarnación va a depender de si Antakarana será o no capaz de subyacer al manas cámico. O sea, a esa mente del deseo, de las pasiones, quiero ser rica, quiero ser reconocida, bueno, todo lo que es manas inferior. O va a predominar el mana superior. Dice, después de la muerte, la luz superior, antakarana, que lleva las impresiones y memoria de todas las aspiraciones nobles y elevadas, se identifica con el ego superior. Ahí ya, cuando morimos, esto ya se pierde y solo se queda esa triada superior. El paso que los malos deseos se disipan en el espacio y vuelven como mal karma que espera la personalidad. O sea, en la siguiente encarnación no te preocupes, vas a retomarlo y vas a continuar en donde te quedaste. Dice, el sentimiento de la responsabilidad es el principio de la sabiduría, la prueba de que ya se inicia el desvanecimiento del ahankara, el comienzo de la pérdida del sentimiento de separación. Entonces aquí ya realmente estamos perdiendo esa parte que somos de ahankara. Vamos a poner la siguiente en donde pongo la definición para aquellos que no nos acordemos bien qué es ahankara. Dice, el concepto es, ¿qué es Ahankara? Es el concepto del yo, la conciencia de mí mismo o autoidentidad, el sentimiento de la propia personalidad, el yo, el egoísta, el mayábico principio del hombre. Debido a nuestra ignorancia, pues estamos en esta evolución para quitarnos esa ignorancia que separa nuestro yo del yo único universal. La individual, individualidad, personalismo, orgullo, egoísmo, egotismo, el sentimiento del yo, conciencia de yo o del ser personal. Ya creo que quedó claro. Y bueno, esa parte que estábamos hablando, pues es de la doctrina secreta prácticamente, de todo, del libro de axiomas también y del glosario, pero ya como les digo, esta ponencia se me hizo muy complicada. Entonces yo siento que debemos de irnos también a una parte un poquito más como, ¿cómo se podría decir? Como tal vez más entendible también, o agregarle esta parte. ¿Y quién más que Krishnamurti nos puede enseñar algo sobre esto? En su libro que dice, o bueno, no es un libro, sino, ya acuérdense que son como recolecciones, me parece, de varias em, conferencias que dio, dice, El vivir y el morir de Krishnamurti. Y ahí nos dice, la muerte debe ser algo extraordinario. ¿Cómo? Que es lo importante, ¿cómo lo es la vida? La vida es algo total. Entonces también nos da una definición de qué es la vida. El dolor, la pena, la angustia, la alegría, las ideas absurdas, la posesión, la envidia, el amor, la dolorosa desdicha de la soledad, todo eso es la vida. Entonces a veces ¿para qué la vida? ¿Y por qué la vida? Pues, porque la vida es todo lo que estamos viviendo, todo, aunque le pongamos un adjetivo de malo o bueno. Y para comprender la muerte, tenemos que comprender la totalidad de la vida, no tomar solo un fragmento de ello y vivir con ese fragmento como lo hace la mayoría de nosotros. Yo que entiendo en esta parte, bueno, a veces solamente nos quedamos con las cosas buenas y queremos solo recordar las cosas buenas, pero las malas, las tristes, las dolorosas son parte del todo. Y a veces hablamos mucho en la teosofía, que es algo muy importante, me interesa muchísimo la muerte, pero nos dice aquí Krishnamurti, para poder entenderla, pues tienes que entender la vida, tienes que entender y tienes que saber qué es vivir. Y es todo lo que pasamos cada momento, cada día. En la comprensión misma de la vida está la comprensión de la muerte, porque ambas
no están separados. Acuérdense que para los teósofos no existe como tal una muerte, sino es un cambio de estado de conciencia. Entonces, no podemos separarlas. Y en el mismo libro nos dice Krishnamurti, abordar la vida fragmentadamente es vivir en constante confusión, contradicción y desdicha. Tenemos que ver la totalidad de la vida y eso es posible solo cuando haya afecto y amor. Algo muy importante que Krishnamurti habla en casi todas sus conferencias, sus pláticas del amor. Dice, el amor es la única revolución que producirá orden. De nada sirve adquirir más y más conocimiento acerca de matemáticas, medicinas, historia, o sea, hasta esto que estamos haciendo. Si no lo ponemos en práctica, no sirve. Economía y después juntar todos los fragmentos, eso no va a resolver nada. Sin amor, la revolución conduce únicamente a la adoración del Estado o a la adoración de una imagen o a innumerables corrupciones tiránicas. Entonces, en parte de este libro y de varias conferencias que él da y en otros libros, nos dice siempre, ¿qué es el amor? No sé si lo puse, pero el amor es ver cada vez todo y a todos como si fuera la primera vez. O sea, no ver a mi mamá de que cuando era chiquita me pegó, cuando yo era a mi jefa, el otro día me hizo una cara, sino todo el tiempo ver a alguien desde la pérdida de la memoria total y decir, este es un ser humano, como yo, que está evolucionando, que está cometiendo errores, que la está regando, pero como decíamos hace ratito, yo fui o yo seré como esa persona. Y entonces vamos a ver todo lo que nos ocurre, todo lo que vimos con amor. Obviamente, se dice fácil, es complejo para nuestra humanidad inferior, pero bueno, es la enseñanza que nos deja Krishnamurti. La siguiente, por favor. Dice, bueno, en la destrucción del hombre. De igual manera, cuando la mente, a causa de su temor, pone a la muerte lejos y la separa del diario vivir. Esa separación solo engendra más temor, más ansiedad y la multiplicación de teorías acerca de la muerte. Para comprender la muerte, tienen ustedes que comprender la vida, pero la vida no es la continuidad del pensamiento. Esa misma continuidad es la que engendra toda nuestra desdicha. O sea, lo que decíamos, cortar ese pensamiento de ayer me sacó la lengua, ayer me gritó. Ya no, acuérdense que no existe un tiempo lineal, pasado, presente, es lo que hoy es el presente. Y eso nos lo enseñan mucho la meditación, el mindfulness, etcétera. Vivir el presente, no vivir en el pasado, no vivir en el futuro. Y eso también en la primera parte nos dicen lo ponemos en nuestra vida diaria porque entonces trabajamos para nuestra vejez, tenemos hijos para que nos cuiden, compramos una casa o sea, todo es siempre para el futuro, para el futuro, para el futuro, para el futuro, para lo que vamos a hacer, pero dejamos de vivir el presente y entonces esa parte de aprender a vivir se nos va. Y cuando llegamos a tener esa casa, vimos que perdimos muchas cosas de disfrute en ese momento, no vimos a nuestros hijos, no vimos a nuestros padres, o sea, siempre estamos pensando en lo que será, en la llegada de la muerte, y cuando me muera, y cuando, ¿qué voy a dejar? ¿Qué voy a hacer? O sea, vivimos en ese temor y todo lo que hacemos en nuestra vida es por el temor a lo que va a pasar. Trabajo mucho porque qué tal que en una semana ya no hay trabajo, y vivimos en el futuro, en el futuro, en el futuro. Ya está un poco larguita, pero ya es la última, de hecho. Me gustó mucho, por eso la puse completa. Dice, a menos que comprendamos el vivir, carece por completo de sentido encontrarle meramente una salida al problema de la muerte. Entonces, si no aprendemos a vivir, porque siempre estamos pensando en cuándo llegará nuestra muerte, cuándo habrá un problema, pues nos va a perseguir esa parte de la muerte que pensamos y nos va a alcanzar. Cuando uno comprenda qué es vivir, lo cual implica terminar con el dolor, la lucha, no convertir la vida en un campo de batalla, entonces verá que psicológicamente, internamente, vivir es morir.
¿Morir para qué? Para todas las cosas cada día, para todas las acumulaciones, de modo que la mente sea una mente nueva, fresca, inocente, de día a día, como que yo nunca vi a Carito que me sacó la lengua ayer. Hoy la estoy viendo como nueva. Y eso requiere una atención enorme, o sea, estar enfocado en el presente, no permitir que mi mano inferior me domine. Pero esta no puede existir a menos que haya una terminación para el dolor, o sea, para el miedo y por ende para el pensamiento, eso que nos hace siempre actuar por miedo. Entonces la mente está por completo quieta, no embobada, no embotada, no atontada, insensibilizada por la disciplina y todos los otros trucos que uno juega mediante el estudio del yoga y del resto de ese negocio. Entonces, vivir es morir, lo cual implica que no hay muerte sin amor, lo cual implica que no hay muerte sin amor. El amor no es un recuerdo. La vida, el amor y la muerte van juntas. O sea, para aprender a vivir tendría que pensar en la vida, en la muerte de todo lo negativo que traigo previo en el futuro y en el amor, que es la compasión. No son cosas separadas y así la vida consiste en vivir cada día en un estado de frescura y para tener una claridad, esa inocencia, tiene que haber muerte para ese estado de la mente en el cual siempre existe el centro del yo, o sea, una muerte para el manas inferior. Sin amor no hay virtud. Sin amor no hay paz, no hay relación. Esas son las bases para que la mente penetre sin límites en esa dimensión donde solo la verdad existe. A lo mejor aquí surgirían muchas preguntas, pero ¿cómo le hago para olvidar? Pues esa es parte de nuestra encarnación, ir trabajándola hasta que ya en algún momento algunas de las vivencias que tengamos sean tan fáciles de ver como lo hace Krishnamurti. Entonces no es fácil, pero pues nos dicen ellos, o nos dan esas herramientas para aprender a hacer pues, lo que venimos a hacer. Y no sé si tengan dudas, seguramente muchísimas. Gracias, querida Jazz. Una presentación eh, efectivamente llena de datos y que nos invitan a que podamos nosotros investigar más, como siempre lo hacemos. Pero en esta particularmente hay términos que son importantes, como el pleroma, por ejemplo, el tercer logos, primer logos. Toda esa información la encuentran en el glosario teosófico, aunque los tocaste de manera rápida, pero sería importante que nos diéramos a la tarea todos de investigar un poquito más acerca de lo que representa cada uno de esos términos, cada una de esas frases, para así poder sacarle provecho a esta importante información que nos acabas de compartir, y lo cual te agradezco como siempre. Nos has dado un paseo cósmico desde el principio del origen de la vida hasta llegar a la autoconciencia de los seres humanos, que es en el papel que estamos actualmente, y cuál es su función de la vida en esta etapa de nuestra evolución. Precisamente la evolución implica karma, reencarnación y todo lo que conlleva el aspecto del desarrollo humano. Efectivamente, el Atma no cambia, sigue siendo siempre el mismo espíritu puro. La mente es la que está evolucionando para tratar de comprender todo el sentido de la vida, precisamente. ¿Cuál es su función? Que estamos aquí y demás. Así que no digo más. Muchísimas gracias. Un abrazo fraternal, como siempre. Sí, hola Jazz, pues muy bien planeado, muy bien resumido. Como dice Enrique, pues nos diste un viaje desde muy hasta atrás hasta la presente, ¿no? Oye, Jazz, hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención y es lo que se menciona constantemente de que no tenemos que preocuparnos por el futuro. Yo no estoy tan de acuerdo porque en realidad
¿cómo es que yo no voy a preocuparme por el futuro? Si tengo una casa, pues ya no me puedo preocupar por tener una casa. Si tengo ya un dinerito ahorrado para vivir mañana, para tener mañana, aunque sea un futuro próximo, pues tener que comer, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte como que nunca la he podido aceptar dentro de mí, porque digo, es que no puedo vivir en un país como el nuestro, o los nuestros de América Latina, no se puede vivir sin nada, porque si no te va peor. Si tienes un ingreso X y todo sube. Los ingresos no suben, suben muy poquito y la inflación se va para arriba todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo podría vivir tranquilo si no tengo un fondo, ¿no? Aunque sea pequeño, pero debo tener un fondo porque si no, ¿qué voy a hacer, no? Siempre me ha llamado la atención eso, ya. Por otro lado, pues muchas felicidades, eso fantástico, gracias. Gracias a ti, Salomón. Bueno, desde mi punto de vista, esta parte vamos a ponerla desde la visión o que viene, esa preocupación que expresas, pues viene desde el manas inferior, que nos preocupamos. ¿Y qué voy a tener mañana? Es una preocupación subjetiva, porque vamos a suponer que tengo 5 millones guardados. Mucha gente ha vivido esa parte ya, de hecho, en su momento de la devaluación, y entonces de un momento a otro ya no tenía nada. Y entonces hay un terremoto y se cae mi casa. Es algo subjetivo y es finito. También nos habla de esa parte de que todo lo finito, de todo lo que no es duradero, pues no tiene tanto sentido. Si le damos esa visión desde el mana superior, no significa que tengamos que vivir en la pobreza, al contrario. Pero entonces estoy viviendo el presente, el hoy. El hoy disfruto de tener esta casa, el hoy disfruto del trabajo y a veces es esa parte del estado de conciencia en el que vivimos, porque no significa que deje de trabajar, que me tenga que ir a un monasterio, que tenga que pedir dinero, no. Significa que lo que hago el día de hoy no lo hago con sufrimiento. O sea, yo trabajo porque estoy disfrutando de esta experiencia. En mi caso, por ejemplo, yo soy médico, yo soy ginecóloga, ¿lo saben? Bueno, a mí me encanta. Entonces yo trabajo, disfruto, me encanta y termino, pero entonces esa parte de esa, hace rato hablaban del plan divino. A lo mejor mi plan divino es eso, ayudar a las mujeres de alguna manera energéticamente, como quieran, pero hay algo más, no lo es todo. Entonces yo termino esa parte de que me llena muchísimo y entonces ahora empiezo a ver quién soy, la teosofía, de dónde vengo, por qué yo nací tal día, por qué soy como soy, por qué, bla, por qué llegué a ser lo que soy ahora, etcétera. Entonces esa parte del mana superior que me hace conectarme con mi verdadero ser sin estar preocupándome es lo que hace que yo viva más plenamente la vida, pero vivimos desde el manas inferior, miedo. ¿Y si no tengo? ¿Y si se me acaba? Y entonces ya no disfruto el presente, porque imagínate yo estar en la cirugía o con mi paciente y estar pensando, "Ay, no va a llegar la siguiente paciente, ¿cuánto me va a pagar esta persona? ¿Me va a alcanzar con eso? Mañana tendré otra cirugía y entonces sufro. No es tener o no tener, es vivir lo que tengo que vivir en el momento. Es un ejemplo en mi vida, pero cada quien lo suyo. Vivirlo y disfrutarlo con amor en todos los aspectos también, siendo mamá, siendo hija. Es difícil, no es fácil, pero estamos en eso. Para eso son estas encarnaciones, para irlo aprendiendo y conectarnos cada vez más con ese mana superior, activar ese entekarana y no quedarnos solo en el mana inferior. No es tener o no tener, es vivir el presente. Sí, gracias, Yasmin, muy amable. Yo Gracias. quisiera agregar algo. Así como lo plantea Salomón, yo diría, no debemos preocuparnos. Ya lo dijo de otra manera, ya debemos ocuparnos en el presente, ocuparnos. Desde luego que planeamos para el futuro, pero si no hacemos, si se queda en un plan solamente, entonces sí aparece la preocupación porque no avanzamos. Y si avanzamos, perdón, y si estamos
en estado de preocupación, estamos en estado de ansiedad. Y si estamos en estado de ansiedad, viendo aquellas cosas que ya en lo futuro que se podrán realizar o no, lo importante es vivir en el presente, como lo explicó Jazz, trabajar en el presente y el futuro estará lleno de toda esa actividad, porque necesariamente tiene que llevarnos al futuro, pero se ha dicho siempre y efectivamente que el futuro es tan incierto que, como lo explicó Jazz, en un momento determinado, pues ya tengo todo mi planteamiento, pero viene el terremoto, ya sea emocional o físico, o como sea, y todo desaparece. Entonces, lo que valida nuestra presencia en esta vida es el trabajar eh, a través de ubicarnos en el presente, es decir, en el aquí y ahora, como un estado de conciencia. Estoy trabajando en esto y ya, obviamente que habrá un resultado, ¿sí? En el futuro, necesariamente así es. Entonces, no preocuparnos, sino ocuparnos. Pero lo que hacemos en general, la humanidad, es preocuparnos, ¿sí? Es como la respuesta de, ¿ustedes oran? Le preguntan a Blavatsky, ¿no? No, nosotros obramos en lugar de orar. Es algo parecido también aquí, ¿sí? No me preocupo, me ocupo. Yo resuelvo lo que tengo que resolver ahora y ya eso es lo que va a determinar mi futuro. Creo que, espero que haya quedado clara esta explicación también. Gracias, Enrique. Gracias. Quería felicitarte porque viendo una muchacha tan joven, con tanto amor y una teósofa, que te felicito, me gustó mucho tu charla. Gracias. Y me encanta Krishnamurti, me gusta mucho. Y me gustó también. A veces no entiendo todas las cosas que él habla. Se me hace un poco difícil, pero Es tú complejo. explicando lo que estabas leyendo, lo disfruté mucho. Muchas gracias, Yasmin. Qué Me bueno, alegra. Muchas gracias a ti. qué bueno que a Maida se le hace un poco difícil Krishnamurti. A mí se me hace casi imposible entenderlo. Eres muy bueno. Sí. Ujú. Bien,